En este segmento, que es un segmento fijo todas estas noches porque continúa lo que se conoce en el cine como la saga de nuestra gran crisis económica y financiera. No vemos luz al final del túnel con este pleito entre demócratas y republicanos. Y se encuentra con nosotros el profesor Tulio Rodríguez, economista, consultor financiero, director y socio principal de Cores Corp. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Vía Skype y por telefónica está José Gabilondo, profesor de Derecho Financiero en FIU. Muchas gracias, profesor Gabilondo, por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto. Gracias. Acabamos de escuchar a John Boehner. Dice, de todas maneras, los ricos van a pagar más taxes, ha dicho Boehner. Pero esta noche las negociaciones y las conversaciones están más lejos que nunca, por lo menos aparenta así, según lo que estamos oyendo de la Casa Blanca y de los congresistas republicanos. ¿Cómo ve la cosa, profesor? Sí, las cosas están lejos, pero mientras más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos tratando de manejar un problema cuántico, económico, financiero, tangible, de una manera filosófica y política, y ahí es donde está la base del problema. Hay dos cosas que reflejan el abismo fiscal. Número uno, lo que son las extensiones de los recortes presupuestarios del presidente Bush, y número dos, lo que se llaman las políticas de secuestro. Antes, cuando hubo el supercomité hace unos meses, que se dijo, si no se ponen de acuerdo, todos estos gastos se van a recortar de una sola vez. Esas son las dos medidas fundamentales. ¿Qué pasa? El gobierno, en la parte demócrata, dice, sí, vamos a extenderles a todos las exenciones de impuestos, excepto a aquellos que ganen más de $250,000. Por el otro lado, los republicanos dicen, no me pueden, a los que ganen más de $250,000, aumentar los impuestos. A las parejas 250, individuales 200. Exacto. Y por otro lado, para nosotros revisar cualquier cosa, nos tienen que dar una reducción sustancial de los gastos, porque el presupuesto está deficitario. Entonces ellos no se ponen de acuerdo en eso. Y es una cosa que va en función del lobby, quién respalda a cada quien, y son posturas netamente ideológicas. Aquí los demócratas no tienen razón y los republicanos tampoco tienen razón. O vamos a decirlo, por la negativa de los dos tienen razón. ¿Qué significa eso? Si tú tienes un país que no está generando más ingresos, que tienes un déficit, tú no tienes más alternativa que aumentar los impuestos, y eso es una realidad. Pero hay que aumentar los impuestos a todos de una manera progresiva. Obviamente va a pagar más impuestos el que gana más. Y por el otro lado, los republicanos tienen razón, hay que recortar los gastos. ¿A quiénes? A todos los niveles, y eso no es popular, y el gobierno tiene que aceptar que tiene que tomar medidas que no son populares. En eso es que no se ponen de acuerdo. Profesor Gabilondo, ¿cómo ve esto? ¿La bolsa ha empezado a bajar hoy como reflejo de esa falta de acuerdo, de consenso? Hay una tendencia en los medios de equiparar los dos partidos, decir que los demócratas son igual que los republicanos, y vemos esa tendencia, por ejemplo, en el comentario que acaba de hacer el caballero, que ambos partidos están incorrectos, pero yo creo que hay que mirar más allá de esa reacción automática, porque hay una gran diferencia entre los dos partidos. Primero, el país ha elegido un presidente rechazando rotundamente la ideología económica por la cual había apostado tan salvajemente el Partido Republicano, de forma que ha habido una expresión de la voluntad política. Y yo creo que hay que darse cuenta que los demócratas sí han hecho una propuesta específica de recortes y de aumentos de impuestos. Y lo único que han hecho los republicanos es básicamente reofrecer el plan Romney, y con la misma ambigüedad y la misma intransigencia con respecto a las clases más pudientes, de forma que, y también yo creo que conviene que haya esta crispación para que nuestros oyentes se den cuenta, bueno, ¿a qué partido yo debo pertenecer? ¿Cuál partido verdaderamente tiene a mí en el fondo? Pero profesor, las elecciones pasaron, no es hora ya de no pensar en los partidos, sino pensar en una solución bipartidista. Ni los demócratas van a sacar a este país del hueco solos, ni los republicanos solos tampoco, mucho menos. Bueno, yo creo que tenemos la solución, y la solución en parte es el abismo fiscal, que caigamos, porque cuando caemos en el abismo fiscal, lo que pasa automáticamente es que se empieza a cortar el déficit, el gobierno reúne un montón de nuevos impuestos, y quería decir, hay un informe de la oficina presupuestaria del Congreso diciendo que había una recesión, pero solo los primeros 6 meses de 2013, entonces el año
en general no se recuperaría, de forma que netamente no habría una recesión para el año, habría crecimiento. Vamos a ver al presidente Obama. Cuando decía hace unos segundos los republicanos mucho menos, me refería a que los republicanos no son los que están en la Casa Blanca, sino el presidente Obama, precisamente. ¿Están los dos, ambos lados, como si la campaña continuara? Exactamente, ambos están como si la campaña continuara. Y está diciendo el profesor Gabilondo en este momento, hay un mandato. Sí, pero más allá de un mandato, nosotros tenemos que solucionar esto de una manera práctica. Es indiscutible que hacen falta más ingresos, que hacen falta más impuestos. El gobierno, las políticas globales no han sido capaces de generar una condición para que la economía crezca. Entonces no tienes otra alternativa que elevar los impuestos y ahí es donde está correcto el gobierno. El problema donde yo siento que hay una diferencia es que tú no puedes segmentar esto en estratos sociales, solamente a un grupo, porque aumentar los impuestos solamente a ese grupo no te va a dar sino una sostenibilidad muy relativa. Aquí todos usamos las autopistas, todos usamos los hospitales, todos usamos los servicios públicos, todos tenemos que pagar de una manera, cada quien en su escala, mientras la economía se recupera. Ahora, no puedes aumentar los impuestos sin un plan cierto de reducción de los gastos y de estímulo para que existan inversiones. Y la falta de toda esa integridad, el ver esto simplemente como un fenómeno ideológico, y toda la venta que han hecho ambos sectores políticos es una venta ideológica a la población. Básicamente le estamos vendiendo baratijas. Tenemos que vender un plan coherente y tenemos que expresarle a la población que estamos en una situación difícil y hay que vivir con menos, y eso es algo que no se atreven los políticos a decir. Profesor Gabilondo, nos hemos concentrado, tanto los medios como todos los sectores que están opinando, dando sus opiniones, sus comentarios y sus análisis sobre este tema, el tema del precipicio fiscal, en el precipicio fiscal y en las fechas límite. Pero más allá, el problema que hemos hablado en otros programas de la crisis estructural de la economía norteamericana, ¿se resuelve este tema del precipicio fiscal? ¿Y entonces qué? ¿Qué viene después? Ergos. Bueno, es una muy buena pregunta, Oscar, porque la realidad es que si no se resuelve este problema para el 1 de enero, nada va a pasar, porque aunque cambien las tasas impositivas el 1 de enero, nosotros no rellenamos nuestros formularios tributarios hasta el abril siguiente, de forma que el Congreso tiene el año entero para cambiar la tasa. Y también la única consecuencia en términos de gasto es que el Congreso tiene que gastar menos que el año pasado. Eso no es gran cosa. Y yo creo que incluso debemos ser muy sospechosos de cualquier solución política que encuentren, porque como tú has dicho muy bien, hay un problema estructural muy profundo. Y por eso a mí me gusta, aunque hay economistas objetivos que han criticado la idea de caer en el abismo fiscal, a mí me parece que también es valioso ver qué pasaría, porque igual eso nos ayudaría a aceptar la necesidad de tener un programa radical de ajuste estructural. Aunque nos vayamos a recesión, profesor. Bueno, por 6 meses y entonces los recuperamos y salimos de la recesión. Finalmente, nos quedan 30 segundos, profesor Tulio Rodríguez. Tulio, 11.000 empleos anuncia el Citigroup de recortes. Esto es otro golpe duro a la cabeza. Yo voy a usar el comentario anterior sobre la política. La política es el arte de influenciar las conductas de las otras personas sin ningún tipo de responsabilidad. Yo creo que Citibank en este momento está tomando una acción definitiva, está tomando acciones firmes. Citibank está dando 15 centavos por acción, 458 millones, algo así, de profit en el último quarter. Está recortando significativamente su fuerza laboral. Desde el año 2007 ha recortado aproximadamente 33%. ¿Por qué? Porque estaba equivocado en sus políticas y no puede seguir viviendo más allá de los ingresos que tiene. Citibank tiene clara una estrategia donde está diciendo, en lo que se llama Global Markets, de algunos nos vamos a salir de Pakistán, nos vamos a salir de Paraguay, nos vamos a salir de Turquía o simplemente vamos a reducirnos. Vamos a cambiar las estrategias de personal para determinadas áreas y las vamos a reenfocar en otras áreas y se comienzan a ver cambios. Eso es exactamente lo que hay que hacer en el país, porque ellos sí tienen responsabilidad con el accionista. Gracias a Tulio Rodríguez nuevamente, gracias, y gracias al profesor José Gabilondo esta noche desde